Un solitario pastor alemán fue descubierto a la deriva a muchas millas de la costa sobre una nevera de plástico, completamente mudo, rodeado de tiburones, pero permaneciendo firme. No ladraba, no mostraba signos de pánico, simplemente esperaba. Sin embargo, el objeto de su vigilia en aquel remoto lugar estaba a punto de revelar circunstancias mucho más profundas que una simple operación de rescate, un secreto sumergido, un individuo ausente y una decisión para la que nadie estaba preparado. Esta narración relata una historia de lealtad que trascendió la mortalidad y una conexión que alteró el destino. Existe una quietud excepcional, familiar solo para el vasto océano, no una quietud serena, ni una vacía. Es un silencio que resuena bajo las olas, como si estuviera al tanto de conocimientos no revelados. Lorenzo Valdés se había acostumbrado a esta tranquilidad específica. Un hombre de 58 años, anteriormente en la Armada y ahora un recluso comprometido, Lorenzo dedicaba la mayor parte de su tiempo a navegar la extensión turquesa frente a la costa de Cádiz a bordo de su barco de pesca, una embarcación que se distinguía más por su corrosión que por su brillo, más por su individualidad que por sus comodidades. Su vida carecía de rutinas fijas o comunicaciones, comprendiendo solo los elementos del agua y el aire. Esta había sido su existencia durante un periodo prolongado, previsible, pacífica, hasta aquella particular madrugada. El sol aún estaba bajo en el cielo cuando su atención fue atraída por un objeto inusual en la distancia. Una masa pequeña y estacionaria apareció en la superficie del agua. Lorenzo se inclinó para ver mejor. No era ni una baliza de navegación ni basura flotante. Un ligero cambio en la corriente le ofreció una vista más clara, y un escalofrío lo recorrió, encaramado sobre una nevera de plástico a la deriva, reluciente de sal y veteado con algo más oscuro, había un pastor alemán. Empapado, erguido y mudo, el perro no intentaba nadar, no emitía ningún gemido y no ladraba, simplemente estaba allí, con la mirada fija en Lorenzo como si hubiera estado anticipando su llegada. Ahora bien, tal espectáculo no es algo cotidiano. Un perro tan distante de tierra debería haber estado luchando, aterrorizado o al borde del ahogamiento. Sin embargo, este animal en particular se mantenía como un soldado, sereno y alerta. Cuanto más se acercaba Lorenzo, más onírica se volvía la escena. La sangre teñía el agua, sin brotar a borbotones, simplemente dejando un rastro, y había el más leve indicio de movimiento bajo la superficie. Tiburones, ciertamente más de uno, se deslizaban por debajo como fantasmas armados con dientes. Lorenzo reaccionó sin deliberación, el reflejo arraigado tomó el control. Lanzó un cabo, redujo la velocidad del motor y se inclinó precariamente sobre la borda del barco. La nevera flotaba y se inclinaba, pero el perro permaneció firme hasta el último momento. Y cuando saltó, no fue un salto por autopreservación, fue un salto con propósito, del tipo que uno observa solo en una criatura plenamente consciente de sus acciones. Lorenzo logró atrapar la mayor parte de su peso y subió al animal goteante y pesado a bordo, jadeante lustroso, pero vivo. Y fue entonces cuando la situación se tornó aún más peculiar. En lugar de desplomarse por el alivio o acurrucarse como lo harían la mayoría de los animales fatigados, el perro simplemente se quedó allí, goteando, observando. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por algo completamente distinto, una tensión palpable, un estado de concentración. Luego, hizo algo que Lorenzo no había presenciado en sus muchos años de rescates o misiones. Gruñó, bajo y constante, no dirigido a Lorenzo, sino hacia el agua, hacia esa extensión vacía de mar detrás de ellos. No se necesitó mucho para que Lorenzo lo percibiera. El perro miraba repetidamente hacia atrás, una y otra vez, al mismo lugar, una zona anodina del océano, pero de alguna manera significativa. Algo estaba presente allí fuera, algo que el perro se resistía a abandonar. Lorenzo alteró ligeramente el rumbo del barco, a modo de prueba. El perro avanzó.
Otro ajuste de dirección, otro paso del perro. Lorenzo cesó sus maniobras. Se recostó, observando al animal que ahora se erguía como un centinela en la proa de su propia embarcación. Esto ya no era solo un rescate, no era simplemente un perro. Ya no. Esta criatura poseía un objetivo claro, un sentido de dirección, como si lo hubiera elegido a él para completar una tarea que había iniciado. Y Lorenzo, un hombre que no había seguido la guía de otro en años, se encontró alcanzando el acelerador, mirando al agua y murmurando: «De acuerdo, muchacho. Muéstrame». ¿Qué clase de perro flota a la deriva en aguas infestadas de tiburones solo para negarse a marcharse? Estaban a punto de descubrir la respuesta. En el instante en que se redujo el acelerador, el viento pareció amainar, y Lorenzo finalmente pudo tomar una bocanada de aire adecuada. Arrojó un viejo trozo de lona sobre la cubierta y animó suavemente al perro a sentarse. «Tranquilo ahora», masculló, más para tranquilizarse a sí mismo que al animal. Pero el perro ni se sentó ni se inmutó, simplemente se quedó como una escultura, con los ojos fijos en esa misma zona de mar detrás de ellos. Esa presión silenciosa e intensa que Lorenzo había sentido antes no se había disipado. Si acaso, se estaba intensificando, el tipo de peso que hace que la intuición de uno desafíe lo que es real. Lorenzo cogió un cubo, lo llenó de agua dulce y lo deslizó por la cubierta. El perro ni siquiera parpadeó. Abrió una lata de sardinas y colocó un trozo cerca de la lona. Ni siquiera un olfateo. Esto no era indicativo de miedo, ni de conmoción. Era algo mucho más enigmático. Este perro no buscaba refugio, esperaba otra cosa, algo que aún estaba en el océano. Lorenzo salió y activó la radio. «Guardacostas, guardacostas. Aquí la embarcación Dalila, informando de un rescate inusual». Dijo su nombre, proporcionó coordenadas aproximadas, hizo una pausa y luego se encontró dudando. Una opresión le atenazaba el pecho. El perro se había acercado más a la proa, mirando de nuevo fijamente el agua. Los dedos de Lorenzo flotaban sobre el micrófono. No completó la transmisión. En lugar de eso, cortó la señal porque una profunda intuición le informó que esto no era simplemente un rescate. Esto era un hilo, y una vez que uno comienza a tirar de un hilo, debe estar preparado para lo que se deshace. De vuelta en el interior, el perro había comenzado a pasear, no rápidamente, sino en círculos deliberados cerca de la popa. Su hocico se movía, su cuerpo estaba tenso y su cola permanecía inmóvil. Con cada circuito, se detenía, escrutaba el horizonte y luego volvía sobre sus pasos exactos. Era como si el perro estuviera recreando un evento, siguiendo pisadas invisibles, un ritual, un recuerdo. Lorenzo no lo entendía, pero la vista le provocó escalofríos, y era un hombre que había experimentado la guerra. El sol comenzó a descender más en el cielo, proyectando un tono dorado sobre la cubierta. Lorenzo decidió echar el ancla y descansar durante la noche, convencido de que el perro finalmente sucumbiría al agotamiento. Arrojó una toalla caliente y una pequeña manta, le dio espacio al animal y abrió una cerveza, fingiendo indiferencia ante la inquietud que le punzaba los sentidos. Sin embargo, transcurrieron las horas y el perro nunca se tumbó. En cambio, permaneció erguido, con la espalda recta, contemplando las aguas oscureciéndose como un faro sin luz. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre el horizonte, Lorenzo empezó a notar algo más, un sonido. Comenzó débilmente, un suave chapoteo, demasiado uniforme para una ola. Luego otro, seguido de algo más distintivo, como metal golpeando metal, lento, reverberante e inquietantemente deliberado. Lorenzo dejó su cerveza a un lado. El sonido no provenía de su barco, venía del agua. Se movió hacia la proa. El perro no se giró, ni siquiera parpadeó. Lorenzo escudriñó la extensión negra. Nada.
Solo olas, viento y una profunda sensación en la boca del estómago que transmitía: no estás solo aquí fuera. Y entonces lo percibió, un destello justo debajo de la superficie, como un brillo de acero capturado a luz de la luna, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido. No era un pez, ni una boya, era algo hecho por el hombre. Luego desapareció. Lorenzo retrocedió lentamente. Su mano contactó con el pelaje del perro, mojado, áspero y tembloroso, pero no de miedo. El perro no estaba asustado, se estaba preparando. Y abruptamente, Lorenzo comprendió. Este perro no había llegado a su vida por casualidad. No estaba perdido. Había guiado a Lorenzo a este lugar, y lo que quiera que yaciera debajo de ellos aún no se había revelado. No todas las cosas simplemente flotan a la deriva en el mar. Algunas buscan activamente. Y esta en particular, esta tenía ojos. El amanecer no trajo tranquilidad, en cambio, trajo preguntas. Lorenzo estaba al timón, sosteniendo una taza de café medio vacía, sin haber cerrado los ojos ni un solo momento. El perro tampoco había dormido, no realmente. Había mantenido su vigilia durante toda la noche, apenas moviéndose, con los músculos tensos como resortes cargados de memoria. Fuera lo que fuera que este animal había presenciado, cualquier conocimiento que poseyera, lo llevaba como un soldado que no está dispuesto a abandonar a un camarada caído. Lorenzo se resistía a admitirlo, pero algo también había cambiado dentro de él. Esto ya no se trataba solo de pescar, o incluso de rescatar a un perro callejero. Esto comenzaba a sentirse como un hilo tirado de una prenda que nunca estuvo destinada a deshacerse. Dirigió el barco ligeramente hacia la costa. Quizás regresarían, dejarían que otro resolviera el misterio. Pero en el instante en que ajustó el timón, el perro se lanzó hacia adelante con una fuerza asombrosa, posicionándose en la proa y emitiendo un gruñido bajo y deliberado. No era una expresión de rabia, era de negativa. Lorenzo se detuvo, miró fijamente. De acuerdo, masculló. Procederemos a tu manera. Siguiendo la dirección silenciosa del perro, Lorenzo permitió que la embarcación derivara hacia el este. El mar estaba en calma, excesivamente, como si supiera lo que se avecinaba y eligiera no prevenirlos. Pasó una hora, luego 2. Entonces, justo cuando Lorenzo comenzaba a preguntarse si estaban persiguiendo un fantasma, lo vio. Flotando justo delante, enredado en algas y una red destrozada, había un chaleco salvavidas, aplastado, descolorido por el sol y rasgado por las costuras. Redujo la velocidad del motor y lo recuperó con cuidado, observando manchas que eran demasiado carmesí para pasarlas por alto. Entonces lo observó, algo cosido a mano dentro del cuello, un mensaje. Letras irregulares y apresuradas cosidas en el forro del chaleco, como el último pensamiento de una persona hecho tangible. Si alguien encuentra esto, decidle a mi hermano que me quedé. Los dedos de Lorenzo se crisparon. El chaleco cayó a la cubierta con un golpe suave. El perro gimió y, por primera vez, se movió con emoción discernible, no tensión, no alerta, sino tristeza. Avanzó, olfateó el chaleco y lentamente se tumbó, no desplomándose, no acurrucándose, sino con un sentido de reverencia. Su cabeza se posó sobre el material manchado de sangre como si fuera sagrado, como si fuera el último vestigio de alguien a quien se negaba a arrancar de la memoria. A Lorenzo se le cortó la respiración. Esto no era una mera coincidencia, esto no era un animal perdido. Esto era una exhibición de amor, propósito y lealtad que superaba toda explicación lógica. Pero entonces, algo aún más inquietante apareció a la vista, un rastro tenue, rojo, diluido por el océano, pero innegablemente presente, que conducía hacia el este. Lorenzo lo siguió con la mirada, su estómago apretándose con cada segundo que pasaba. No era un rastro aleatorio, era una marca de arrastre, como si algo, o alguien,
hubiera sido arrastrado. Y el perro lo sabía. Sus ojos no se apartaban ahora del horizonte, su cuerpo tenso una vez más, una directiva silenciosa en su postura que transmitía a Lorenzo que esto era simplemente el comienzo. No llamó a los guardacostas. No pidió ayuda. En cambio, reajustó su rumbo y siguió adelante. Algo estaba ahí fuera, algo por lo que el perro había arriesgado todo para proteger. Y ahora Lorenzo estaba enredado en ello. Porque algunos rescates comienzan con un perro, y algunos comienzan con lo que ese perro se niega firmemente a dejar atrás. Hay instantes en el mar en que el viento se detiene una fracción de segundo demasiado. Y el aire presiona contra tu piel como si intentara impartir un secreto que no quiere que las olas escuchen. Esa era la sensación ahora. Mientras Lorenzo avanzaba por el rastro teñido de sangre, el océano no rompía ni se agitaba, esperaba. Incluso el cielo parecía perplejo, nublándose, pero conteniendo la respiración, el tipo de calma en la que los marineros experimentados saben que no deben confiar. Ajustó su rumbo hacia el este. El perro se erguía a su lado, observando cada milla como si ya supiera lo que descubrirían. Entonces el barco crujió, no por el impacto de las olas, sino por algo más denso en la atmósfera. Delante, apenas discernible hasta que estuvieron casi encima, se alzaba una barcaza camaronera medio hundida, oxidada, deteriorada, el tipo de pecio marítimo que estaría registrado como desguazado en alguna base de datos de los guardacostas, pero que permanecía allí, olvidado, como un secreto que el agua nunca había logrado engullir del todo. El perro gruñó antes incluso de que Lorenzo advirtiera la placa con el nombre en su costado, no fuerte, no agresivamente, sino una reacción profunda e instintiva. La intuición de Lorenzo respondió de igual manera. Atracó lenta y silenciosamente, una mano en el acelerador, la otra en una linterna que no había empleado en años. Al pisar la cubierta de metal corroído, esperaba que el perro lo siguiera. En cambio, el pastor alemán se congeló, una pata levantada, el cuerpo tenso, la mirada fija en el nivel más bajo de la barcaza. Lo que quiera que estuviera abajo, era la razón de su viaje. La cubierta gimió bajo las botas de Lorenzo. Manchas de aceite se acumulaban cerca de la popa, y un hedor potente lo asaltó rápidamente, una mezcla de óxido, pescado en descomposición y algo químico. Se movió con cautela, inspeccionando el estrecho interior. Estaba vacío, pero no completamente abandonado. Los ojos de Lorenzo detectaron signos de presencia humana, latas de alubias, nuevas, una esterilla de dormir medio doblada, aplastada como si no se hubiera enrollado en días, un hervidor oxidado con cenizas húmedas debajo. Alguien había estado aquí recientemente, quizás todavía estaba presente. Entonces vio la pared, palabras arañadas profundamente en el metal, desordenadas y frenéticas, como talladas en estado de pánico, confía en el perro. Retrocedió lentamente. Ni pisadas, ni reverberaciones, solo ese silencio de nuevo, más resonante que cualquier otra cosa. Abrió una bolsa de lona, arrojada cerca de un rincón, y dentro descubrió una fotografía, arrugada, dañada por el agua, pero intacta. El perro estaba en ella, más joven, más delgado, llevando un arnés. A su lado había dos hombres de uniforme, uno alto, otro más fornido. Uno llevaba un parche de la armada que Lorenzo reconoció al instante. El rostro del otro había quedado parcialmente oscurecido por el daño del agua, pero su postura transmitía lo suficiente. No eran simplemente compañeros, eran hermanos de armas. Lorenzo miró la fotografía, luego al perro, que seguía fuera, inmóvil pero ahora temblando, casi imperceptiblemente, como si contuviera algo en su interior que no podía permanecer reprimido mucho más tiempo. Entonces llegó el sonido de debajo de la cubierta, un clang, metálico, no del océano, sino del interior de la barcaza, lento, medido, como alguien arrastrando metal sobre acero. Lorenzo se movió hacia el ruido, con la respiración superficial,
cada músculo recordando años de entrenamiento en la armada que creía haber olvidado hacía mucho tiempo. El perro no ladró, no se movió, pero su mirada nunca se apartó de la cubierta inferior. Algo estaba allí abajo, algo que había mantenido a este perro con vida el tiempo suficiente para nadar a través de aguas infestadas de tiburones, algo que le hizo proteger una nevera flotante como si fuera sagrada. Y fuera lo que fuera, aún no había concluido. Lorenzo no había tenido la intención de dedicarse a labores de detective en el mar. Pero de pie sobre una escotilla oxidada en la cubierta inferior de una barcaza camaronera medio hundida, sosteniendo una linterna con dedos temblorosos, comprendió que los planes eran irrelevantes. El perro permanecía en la entrada, inmóvil, con la cabeza gacha. Pero sus ojos, esos ojos estaban fijos en aquella escotilla como si ocultara algo más que metal bajo ella, como si contuviera aliento, memoria, algo sagrado. El clangor de abajo había cesado. El silencio regresó, pero no ofreció alivio, era peor, pulsando con presión. Lorenzo se agachó, levantó la escotilla lentamente, sus goznes chirriando en protesta, y fue recibido por una oleada de hedor tan nauseabundo que le hizo encogerse la garganta, gasóleo, sal, sudor y algo más, supervivencia. El espacio debajo apenas era lo suficientemente alto para que un hombre se arrodillara. Pero alguien estaba allí. Una mano se movió primero, luego el tenue contorno de un cuerpo. Lorenzo cayó de rodillas, alcanzando rápidamente, tirando de la figura hacia arriba con cada gramo de fuerza que poseía. El cuerpo estaba empapado, quemado por el sol, con los ojos hundidos por la deshidratación, pero vivo, apenas. El hombre se ahogó con su propia respiración, los labios agrietados, el rostro pálido como un fantasma. Parpadeó una vez, luego alzó la mirada y se quedó helado. Su mirada no estaba en Lorenzo, estaba en el perro detrás de él. «¿Seguiste al perro?», carraspeó el hombre, su voz apenas un susurro, como si sus cuerdas vocales se hubieran desecado con la marea. Lorenzo no respondió, no sabía cómo. Simplemente lo miró fijamente, a este espectro humano, aferrándose a la conciencia como si aún pudiera escapársele. El perro se acercó ahora, con cautela, como confirmando algo. Y entonces el hombre sonrió, débilmente, flojamente, pero genuinamente. Lorenzo lo subió por completo a la cabina abierta, lo sentó contra una pared y le dio agua. El hombre bebió lentamente, como si cada sorbo fuera una decisión deliberada. Luego extendió la mano, no hacia Lorenzo, sino hacia el perro. Su mano temblaba incontrolablemente mientras encontraba el cuello del perro. El perro no se movió, no se apartó, solo cerró los ojos y se inclinó. Lorenzo se irguió sobre ellos, con la mente acelerada. Finalmente rompió el momento. «¿Quién eres?». El hombre exhaló. «Miguel Durán. Buzo. Contratista marino privado. No se suponía que saliera de esta». Señaló hacia la cubierta de arriba. «Vinieron a por nosotros. No debían». «Mi compañero». No terminó. Lorenzo preguntó qué había ocurrido. Miguel negó lentamente con la cabeza. El barco chocó. La radio se estropeó. Estaba atrapado. Solo una oportunidad, enviar al perro. Hacerlo flotar. Si alguien lo seguía, significaba que alguien bueno aún estaba ahí fuera. Lorenzo miró al perro, ahora sentado junto a Miguel como un soldado reunido con su unidad. «¿Por qué no nadaste tú mismo?». Miguel sonrió de nuevo, esta vez con amargura. Porque sabía que estaban vigilando la superficie. Pero no a él. Miguel se puso alerta de repente. «¿Lo hiciste?». «¿Encontraste el maletín?». Lorenzo vaciló. Miguel señaló hacia un rincón de la habitación. Lorenzo siguió su mirada hasta una pequeña taquilla, abollada, encadenada y sellada herméticamente.
Dentro había un maletín impermeable. Lo abrió lentamente. Documentos, un diario sellado, una memoria USB y una placa de identificación militar. El nombre en la placa no era el de Miguel. Lorenzo la sostuvo en alto. ¿Quién es este? Miguel apartó la mirada. Mi hermano. El perro se tumbó ahora, apoyó la cabeza en la bota de Miguel y dejó escapar un largo y silencioso suspiro. Esto no era una historia sobre ser rescatado, era sobre alguien que nunca había dejado de intentar completar lo que otro había iniciado. Y lo único que se interponía entre ellos y la verdad era un perro que nunca se rindió. La lluvia se acercaba desde el sur, nubes espesas hinchándose como contusiones, a punto de estallar. Lorenzo sabía que el mar se estaba transformando, el barómetro en su salpicadero había descendido peligrosamente, pero no se movió. Aún no. Se sentó frente a Miguel, todavía intentando procesar el relato del hombre. Sus palabras parecían hojas sueltas de un volumen que alguien había intentado incinerar, solo un fragmento de la verdad había perdurado. Miguel tomó otro sorbo lento de agua, sus manos temblando por algo más que el frío. El perro. Se llama Bruno, afirmó con voz ronca, apenas alzando la mirada. Como mi hermano. Le puse su nombre el día que volvió del despliegue. Pensé que quizás así conservaría un trozo de él. Lorenzo se volvió hacia el perro. Bruno, si ese era realmente su nombre, estaba sentado inmóvil, observando a Miguel con una lealtad tan absoluta que hizo que a Lorenzo se le encogiera el pecho. Había algo inquietante en ello. No era simplemente un compañero, era un perro que había presenciado algo que no podía articular, pero tampoco olvidar. Miguel se reclinó, su voz áspera pero ganando estabilidad. Nos contrató un contratista privado, financiado de forma encubierta. Operaciones de salvamento profundo frente a la costa. Lo que descubrimos no era solo chatarra. Era militar. Miró el maletín. El diario de mi hermano. La memoria USB que contiene, no son historias. Son pruebas. Lorenzo entrecerró los ojos. ¿Pruebas de qué? Miguel lo miró fijamente, su expresión desmoronándose bajo la gravedad de lo que estaba a punto de revelar. Una misión que nunca llegó a la prensa. Una unidad de buceo de la Armada encontró algo frente a la costa hace 2 años. Restos clasificados. Los altos mandos lo ocultaron. Pero mi hermano estaba en ese equipo de recuperación. Lo documentó todo, nombres, coordenadas, fotografías. Cuando se dieron cuenta de que no había borrado las pruebas, lo reasignaron a una operación de reconocimiento accidental. No regresó. Miguel señaló de nuevo hacia el perro. El único que lo hizo fue Bruno. Lorenzo se pasó una mano por la cara. Todo se movía bajo él como la marea. Lo que había comenzado como un tranquilo viaje de pesca se había convertido en algo colosal. Dijiste que alguien vino a por ti. ¿Quién? La voz de Miguel bajó. Los mismos que nos enviaron allí. Gente que no quiere que se hable de esos restos. Me siguieron, me vigilaron. Esperaron a que lo encontráramos de nuevo, y luego intentaron eliminarnos. El aire se volvió más pesado. Fuera, un trueno retumbó en la distancia, bajo y cansado. Miguel se incorporó, con los ojos muy abiertos. Tenemos que movernos. Lorenzo parpadeó. ¿Qué? Vendrán por ese maletín. Siempre lo hacen. Como si fuera una señal, Bruno ladró una vez, agudo, urgente, un sonido que cortó la niebla como una bengala. Lorenzo se levantó de un salto. A través de la ventana rota de la cabina, divisó algo en el horizonte, pequeño, rápido, oscuro, un barco, sin luces, sin bandera, solo una forma silenciosa cortando el borde de la tormenta, dirigiéndose directamente hacia ellos.
Lorenzo agarró el maletín, cerrándolo de golpe. No tenemos tiempo de esperar a los guardacostas. Miguel se puso en pie con dificultad. Ve al motor. Yo cubriré la retaguardia. Bruno no esperó órdenes. Corrió hacia adelante, posicionándose en la proa como lo había hecho esa mañana temprano, como si supiera que esto no se trataba solo de supervivencia, era la fase final de algo mucho más grande. Y nadie a bordo de aquella embarcación rota podía permitirse perder ahora, no con todo lo que les quedaba aferrado a un perro que se negaba a dejar que la verdad pereciera en silencio. La lluvia no esperó invitación, cayó a torrentes, desplomándose como si el cielo oceánico finalmente hubiera agotado su paciencia. Un rayo rasgó el cielo en la distancia, más cerca que antes, y el mar se tornó tumultuoso bajo la barcaza, lanzando olas como golpes contra su casco oxidado. Pero nadie a bordo se movió para buscar refugio, ni Lorenzo, ni Miguel, ni Bruno, el perro, que una vez más había tomado posición en la proa de la embarcación. Con las orejas erguidas, el pelaje empapado y apelmazado contra los músculos, su cuerpo permanecía inmóvil, como si anclara el barco por pura fuerza de voluntad. Miguel, aferrando el maletín sellado a su pecho como un salvavidas, gritó por encima de la tormenta: «Están cerca. Si nos encuentran antes que los guardacostas, se acabó. Lo entiendes, ¿verdad?» Lorenzo no respondió. Observaba el barco que se acercaba, casco negro, sin marcas, cortando las olas con un silencio quirúrgico. Ninguna señal de socorro, ninguna comunicación por radio, solo esa sensación de nuevo, esa certeza espantosa. Quienquiera que estuviera dentro de esa embarcación no estaba allí para hacer preguntas, estaba allí para aniquilar. Abajo, ladró Lorenzo, agarrando el timón con más fuerza. Y mantén a ese perro cerca. Pero Bruno no se inmutó, ni un solo movimiento. Permaneció en la proa como un espectro manteniendo una vigilia, con los ojos fijos en la sombra en la tormenta que se avecinaba, una sombra que ahora comenzaba a girar, rápidamente. «Están dando vueltas», gritó Miguel. «Nos han visto». Lo que ocurrió a continuación se desarrolló en segundos que se estiraron como un alambre a punto de romperse. Un destello, luego un crujido, no un trueno, sino disparos. Un disparo, luego otro. El segundo astilló la parte superior del mástil, haciendo llover fragmentos de madera y acero. Lorenzo pisó el acelerador a fondo. La barcaza gimió, lenta en responder, su edad no era rival para el depredador que se acercaba. Bruno saltó de repente de la proa, ladrando con una intensidad que Lorenzo no había oído antes, no miedo, sino furia. Corrió a través de la cubierta resbaladiza, zigzagueando entre cajas y cabos enrollados como una criatura renacida. Y entonces, sin dudarlo, saltó desde el borde de la barcaza, directamente hacia la tormenta. «Bruno». El grito de Miguel fue gutural, roto. El chapoteo fue engullido por la lluvia. Lorenzo se movió hacia el borde, escudriñando frenéticamente, pero el mar era un caos, las olas agitándose como monstruos que respiran. El otro barco vaciló, aminoró la marcha por un instante, su foco barriendo erráticamente la tempestad. Un nuevo sonido atravesó el aire, una bengala encendiéndose, roja, brillante, lanzada desde algún lugar cerca de la popa de la barcaza. No por Lorenzo, no por Miguel, sino por Bruno. La bengala había estado asegurada a su arnés. Se elevó hacia el cielo, arqueándose sobre ambas embarcaciones como un cometa rojo sangre antes de explotar en una bola de fuego y luz. Fue ruidoso, cegador, imposible de ignorar. Y funcionó. El barco que se acercaba giró, dio una amplia vuelta. Quienquiera que estuviera dentro no estaba preparado para ser visto, la luz los había expuesto. Bruno había atraído su fuego y los había salvado a ambos. Miguel ya estaba inclinado sobre la barandilla, con los ojos desorbitados, gritando al viento: «Vuelve. Vamos, chico». «Bruno».
Vuelve. No hubo respuesta. Solo lluvia, agua y silencio. Pasaron 10 minutos, luego 20. El barco de los guardacostas llegó como un trueno por derecho propio, los reflectores inundando la cubierta, órdenes gritadas, cabos lanzados. Pero Lorenzo no se movió. Miguel no se movió. Simplemente se quedaron allí, dos hombres mirando al mar como si les hubiera robado algo sagrado. Y entonces, un raspón, suave, metálico, desde el costado de la barcaza. Lorenzo giró primero, cayó de rodillas. Una pata se alzó, luego otra. Bruno, cubierto de cortes, sangrando por una oreja, con los ojos empañados pero aún agudos, se arrastró hasta la barcaza, desplomándose en los brazos de Lorenzo sin emitir sonido alguno. Ni un llanto, ni un gemido, solo presencia. Miguel se hundió a su lado, con la mano en el pecho del perro, sintiéndolo subir y bajar, lento, débil, pero vivo. No hablaron. No lo necesitaban, porque todos a bordo de aquella barcaza sabían exactamente lo que acababa de ocurrir. Ese perro no regresó para ser rescatado, regresó para completar la misión. La mañana siguiente se sintió surrealista. El mar se había calmado, su furia agotada. El aire era suave de nuevo, espeso de sal y algo más, una quietud que no se sentía vacía, sino llena del peso tácito dejado por una noche que casi los había consumido. Los guardacostas habían tomado declaraciones, examinado el maletín y llamado a refuerzos. Pero Lorenzo lo notó, la forma en que los oficiales miraban los archivos, el diario, la memoria USB, con esa misma vacilación silenciosa, como si supieran que involucrarse con la historia significaba ser alterado por ella. Miguel había permanecido en silencio desde que Bruno volvió a subir a bordo. Estaba sentado a su lado ahora, una mano descansando suavemente sobre el cuello del perro, su pulgar acariciando su pelaje húmedo. Bruno no se movía mucho, solo se apoyaba en la rodilla de Miguel, con la cola quieta, la respiración constante pero superficial. Lo había dado todo, cada última onza de instinto. Impulso y devoción, no por supervivencia, sino por la verdad. Lorenzo los observó durante un largo rato antes de llevarse a un lado al comandante de los guardacostas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. El oficial suspiró. Ese diario pasará por el sistema. Pero seré honesto con usted, señor. Cosas como estas se entierran más a menudo de lo que se creen. Incluso con un testigo. El oficial miró a Bruno. Incluso con un héroe. Ahí estaba, lo que nadie quería articular. Miguel había sobrevivido. Lorenzo había ayudado. Pero Bruno había demostrado cómo era la lealtad cuando no era conveniente, cuando dolía, cuando casi te costaba todo. Dejaron la barcaza al mediodía. Bruno descansó junto a Miguel durante todo el viaje de regreso, sin ladridos, sin gemidos, solo confianza silenciosa, como si hubiera pasado alguna antorcha invisible y supiera que su parte de la misión había concluido. 2 días después, de vuelta en Cádiz, Miguel ingresó en un centro de recuperación para veteranos. Entregó los documentos oficialmente. Le ofrecieron silencio a cambio. No protestó, ya había perdido demasiado por el ruido. Lorenzo lo visitaba todos los días, pero no era a Miguel a quien principalmente iba a ver, era a Bruno. Las primeras veces, el perro apenas levantaba la cabeza. Pero en la quinta visita, cuando Lorenzo cruzó la puerta, Bruno se levantó lentamente, cojeando, pero decidido. Presionó su cuerpo contra la pierna de Lorenzo. Ningún sonido, ninguna súplica, solo lección. Miguel salió del porche. Ya no me está esperando, dijo en voz baja. Ya ha elegido. Lorenzo vaciló. ¿Estás seguro? Miguel asintió. Perdí a mi hermano, pero no perdí la historia. ¿Y Bruno? Me devolvió más de lo que merezco.
No hubo discursos dramáticos, ni despedidas cinematográficas, solo un hombre caminando a casa junto a un perro que había estado al borde de la muerte y había elegido regresar, no por rescate, sino por un significado. Pasaron las semanas. Bruno sanó. Ocupó el espacio junto al catre de Lorenzo en el barco como si siempre hubiera pertenecido allí. Lorenzo seguía pescando, seguía flotando hacia el azul, pero ya no estaba solo. Y de vez en cuando, pasaban a la deriva por el lugar donde todo comenzó, la nevera, las aletas, el silencio. Y Bruno miraba hacia el horizonte, con los ojos buscando algo que solo le entendía. Lorenzo lo observaba, y a veces, sin proponérselo, susurraba, lo entiendo. Porque algunas historias no se cuentan, se custodian. Y algunos perros no solo sobreviven al mar, llevan consigo lo que el mar intentó ahogar.